En medio del Atlántico, un barco flotaba sin rumbo. Sus velas se mecían con el viento, pero nadie estaba a bordo. No había señales de lucha, ni un solo susurro humano. Solo un silencio aterrador, profundo como el océano. Lo que ocurrió en aquel barco sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia marítima. El sol de diciembre de 1872 se levantaba sobre el puerto de Nueva York, bañando los muelles con una luz dorada que parecía ignorar la tensión silenciosa en el aire. La Marie Celeste, un bergantín de carga de 16 años, se preparaba para zarpar rumbo a Génova, Italia. Su capitán, Benjamin Briggs, un hombre de rostro severo y mirada meticulosa, revisaba cada detalle del barco como si su vida dependiera de ello. No solo estaba a cargo de la nave, también llevaba consigo a su esposa Sarah, su hija pequeña, Sofía, y una tripulación de 7 hombres. Cada uno de ellos era experimentado, pero incluso los más veteranos sentían un extraño peso en el ambiente, como si el océano supiera algo que ellos no. Las cajas de alcohol que transportaban, 100 barriles de ron, descansaban aseguradas en la bodega, su aroma dulce y penetrante mezclándose con la sal del mar y el aceite de las cuerdas. La tripulación trabajaba en silencio, ajustando velas y revisando las provisiones, mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza desde el noreste. Había algo en ese viento, un susurro que parecía atravesar la madera del casco y revolver los pensamientos más íntimos de los hombres. Algunos comentaban entre ellos sobre la sensación de vacío, como si la misma nave tuviera ojos y estuviera observando cada movimiento. A las 4 de la tarde, la Marie Celeste se alejó del puerto. La ciudad quedó atrás, con sus gritos de vendedores y el olor a pescado fresco, y el mar se abrió como un espejo gris e interminable. El capitán Briggs se mantenía firme en la cubierta, revisando mapas y calculando la ruta con precisión. Sus ojos se detuvieron en el horizonte, donde el cielo y el océano se confundían en un abrazo eterno. La brisa traía consigo un aroma de sal y misterio que parecía anticipar lo que estaba por venir. Durante los primeros días, todo parecía normal. La rutina de la tripulación era meticulosa: vigías a la proa, maniobras de velas, registro de raciones. Sin embargo, pequeñas anomalías comenzaron a despertar inquietud. Algunos barriles de ron parecían moverse levemente, aunque estaban bien asegurados. La madera crujía de maneras extrañas, como si la propia nave respirara bajo sus pies. Sarah Briggs, la esposa del capitán, mencionó en su diario que a veces sentía que alguien caminaba cerca de su camarote, pero al abrir la puerta, solo encontraba pasillos vacíos y sombras danzantes bajo la luz de las lámparas. El océano se volvía cada vez más implacable. Tormentas repentinos obligaban a la tripulación a trabajar horas interminables, y cada noche la oscuridad parecía más densa, más tangible. Sin embargo, nada de esto predijo la desaparición que estaba por ocurrir. El 4 de diciembre, la Marie Celeste fue vista por última vez por otros barcos en el Atlántico. Nadie imaginaba que ese sería el inicio de un misterio que desconcertaría al mundo. El capitán Briggs y su tripulación simplemente desaparecieron, dejando tras de sí un barco intacto, con comida caliente en la cocina, cabinas ordenadas y velas listas para ser izadas, como si la vida misma se hubiera evaporado sin aviso. Lo que hacía aterrador este hecho no era solo la desaparición de los hombres, sino la perfección inquietante de la escena. No había señales de violencia ni de lucha. Los documentos importantes, incluidos los diarios del capitán, se encontraban en su lugar, con notas recientes que demostraban normalidad. La carga permanecía asegurada, las pertenencias personales intactas, y los caballos que transportaban estaban atados y alimentados. Todo indicaba que la tripulación había desaparecido de manera voluntaria, pero ¿quién habría abandonado un barco en medio del océano sin razón? Los rumores comenzaron a circular tan pronto como la Marie Celeste fue encontrada, semanas después, a la deriva cerca de las Azores. Algunos decían que era obra de piratas,
otros de una enfermedad repentina que habría matado o forzado a huir a los tripulantes. Sin embargo, los forenses no encontraron rastros de violencia ni señales de ataque. Otros hablaban de fenómenos sobrenaturales, barcos fantasmas que arrastraban a sus tripulaciones hacia el abismo, espíritus del océano que cobraban vidas por secretos antiguos. Mientras más gente escuchaba la historia, más imposible parecía encontrar una explicación racional. El capitán Briggs era conocido por su disciplina y sentido del deber. No habría abandonado su barco sin motivo. Su esposa, su hija y los hombres bajo su mando no tenían motivo alguno para desaparecer voluntariamente en medio del mar abierto. La Marie Celeste, con sus velas al viento y su silencio sepulcral, se convirtió en un enigma que se multiplicó con cada intento de explicación. Y así, mientras el viento seguía golpeando el casco de la nave y las olas susurraban secretos que nadie podía entender, el misterio de la Marie Celeste comenzaba a tejer su leyenda, una que desafiaría la razón y la lógica durante más de un siglo. El viento traía consigo un murmullo inquietante, mientras la Marie Celeste continuaba su deriva, sola, sobre las olas grises del Atlántico. No había señales de vida, pero cada rincón del barco parecía impregnado con una presencia invisible. Los barcos que la avistaban desde la distancia describían una sensación de frío, de vacío absoluto, como si la nave hubiera absorbido la vitalidad del mundo que la rodeaba. El capitán Briggs y su tripulación se habían desvanecido sin dejar huella, y la perfección de la escena encontrada hacía que cada teoría parecía más absurda que la anterior. Algunos marineros que, años después, narrarían sus encuentros con la Marie Celeste, recordaban el olor extraño que emanaba de ella. No era solo la sal del mar, sino un aroma más profundo, casi metálico, como si la propia nave hubiera almacenado la memoria de la desaparición. Los barriles de ron seguían intactos, y algunos estaban ligeramente abiertos, dejando escapar un leve aroma que olía a dulce y a muerte. La bodega, meticulosamente ordenada, parecía observar a los que se acercaban, como si cada rincón guardara secretos que solo podían susurrarse con el viento. Los investigadores que finalmente abordaron la Marie Celeste describieron escenas que desafiaban la lógica. Las camas estaban hechas, los utensilios de cocina en su lugar, la comida preparada para una comida próxima, y la pequeña Sophia Briggs todavía tenía juguetes sobre su cama, como si alguien la hubiera abandonado por un instante y nunca hubiera regresado. Cada detalle mostraba normalidad absoluta, pero la ausencia de las personas que habían creado esa rutina llenaba el aire de una tensión insoportable. El silencio era casi físico, pesado como una manta que sofocaba los sentidos. A medida que se revisaban los registros del capitán, surgían preguntas sin respuesta. Las notas mostraban planes de viaje normales, registros de provisiones y anotaciones rutinarias, pero nada que explicara una evacuación repentina. No había tormenta registrada que obligara al abandono, ni señales de enfermedad ni altercados violentos. Algunos historiadores especularon que una reacción en cadena de eventos naturales podría haber causado miedo extremo, gases tóxicos de los barriles de alcohol, una falsa alarma de incendio, un error en la navegación que hiciera temer un naufragio. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones se sostenía frente a la perfección del orden que había dejado la tripulación. Mientras tanto, los rumores comenzaban a oscurecer la historia con sombras sobrenaturales. Se contaba que el océano a veces reclama lo que es suyo, y que los barcos que desaparecen sin dejar rastros son arrastrados por fuerzas que escapan a la comprensión humana. Algunos decían que la Marie Celeste era un barco maldito, condenado a vagar eternamente, llevando consigo las almas de aquellos que la tripulan. La idea parecía absurda, pero quienes la habían visto de cerca afirmaban que una sensación de frío extremo y una presión sobre el pecho impedían cualquier pensamiento racional. Era como si la nave misma supiera que había sido abandonada y quisiera comunicarse con quienes la encontraran. Los testigos que intentaban acercarse a la nave describían episodios extraños, campanas que sonaban sin viento, luces que aparecían y desaparecían en la cubierta, sombras que se movían al borde de la visión periférica.
Algunos marineros, al intentar abordarla, aseguraban sentir manos invisibles que los empujaban o susurraban advertencias incomprensibles. Cada relato reforzaba la idea de que la Marie Celeste no era un simple barco abandonado, sino un enigma viviente, un lugar donde la lógica y la razón se encontraban con lo inexplicable. El misterio también se intensificó por la cantidad de personas que intentaron reproducir los últimos pasos de la tripulación. Ninguna acción rutinaria podía explicar la desaparición. Se revisaron las balsas, los chalecos salvavidas y los compartimentos secretos del barco. Todo estaba intacto. Cada intento de recrear un escenario lógico se desvanecía ante la evidencia del orden absoluto y la ausencia total de vida. Los diarios de los marineros, que normalmente contenían observaciones personales y comentarios sobre la travesía, terminaban abruptamente sin una nota que indicara alarma, pánico o peligro. Era como si todos se hubieran disuelto en el aire, dejando solo la huella silenciosa de su rutina. Al pasar los años, la Marie Celeste se convirtió en leyenda. Historias contadas en puertos y tabernas añadían elementos más oscuros. Luces extrañas sobre la cubierta, sombras que desaparecían al girarse, sonidos de pasos que no pertenecían a nadie. Cada narración reforzaba la sensación de que el barco tenía vida propia, una conciencia que había visto los últimos momentos de su tripulación y ahora llevaba su secreto a través del océano. Para muchos, la fascinación por el caso se mezclaba con un miedo primitivo. No había explicación humana suficiente para lo que había ocurrido. Mientras la Marie Celeste seguía su deriva fantasmal, el océano permanecía indiferente, ocultando sus secretos en sus profundidades. Cada vez que los barcos modernos pasaban por su ruta, los marineros recordaban la historia y sentían un escalofrío. El misterio de la nave no era solo histórico, sino presente, vivo en cada crujido de la madera y en cada soplo de viento. La pregunta seguía latiendo como un tambor silencioso en la mente de quienes se acercaban. ¿Qué había ocurrido realmente aquella noche? ¿Y por qué la tripulación había desaparecido dejando todo intacto, como si el mundo les hubiera abierto un camino hacia otra dimensión, lejos del alcance de cualquier explicación terrenal? El silencio de la Marie Celeste era ahora una amenaza y una invitación, un recordatorio de que algunos misterios del océano permanecen eternos y que a veces la realidad supera cualquier temor inventado por la imaginación. La nave continuaba flotando, observada por aquellos que querían respuestas, pero los secretos que llevaba consigo permanecían sellados, y cada ola susurraba: «Nunca sabrán lo que ocurrió aquí». La Marie Celeste ya no era solo un barco perdido, se había convertido en un símbolo de lo inexplicable, un enigma flotante que desafiaba la razón y la lógica. Los investigadores, historiadores y marineros que se acercaban a ella durante décadas se encontraban atrapados en la misma sensación, un aire pesado, un silencio que parecía latir, como si el propio océano estuviera conteniendo la respiración. Nadie podía explicar cómo una tripulación entera desaparecía de manera tan perfecta, dejando atrás comida caliente, camas hechas y pertenencias personales intactas. Los intentos por resolver el misterio fueron múltiples, pero ninguno logró satisfacer la curiosidad humana. Algunos estudiosos plantearon teorías naturales, gases de alcohol que provocaban alucinaciones y miedo extremo, una tormenta repentina que obligara a la tripulación a saltar al mar y luego morir, o incluso un error de navegación que los hubiera desorientado hasta la muerte. Sin embargo, todas estas hipótesis se enfrentaban a la misma contradicción: la perfección del orden que dejaron atrás. Cada teoría racional parecía desmoronarse frente al silencio absoluto que reinaba en la nave. El relato comenzó a mezclarse con leyendas, y la Marie Celeste pasó a formar parte del imaginario colectivo como un barco fantasma. Los marineros contaban historias de luces que aparecían en la cubierta durante la noche, sombras que se movían con vida propia y el sonido lejano de pasos que no pertenecían a nadie. Algunos afirmaban que la nave estaba viva, consciente de lo que había ocurrido, y que su silencio era un recordatorio de que ciertos secretos del océano nunca serían revelados. Incluso hoy, aquellos que navegan cerca de su antigua ruta sienten un escalofrío al recordar la historia. En puertos de Europa y América se reunieron expediciones para intentar comprender el fenómeno.
Se estudiaron los registros de navegación, se analizaron los barriles de ron, se revisaron los diarios del capitán Briggs, pero la respuesta nunca apareció. Los relatos de quienes abordaban la Marie Celeste coincidían. El barco parecía habitar un espacio entre la realidad y el misterio, un lugar donde el tiempo se detenía y las reglas humanas no se aplicaban. Algunos expertos hablaron de una fuerza sobrenatural, un imán de desaparición que había reclamado a la tripulación. Otros, más escépticos, admitían que nunca podrían probar una teoría racional. La incertidumbre se convirtió en parte esencial de la leyenda. Lo más inquietante de todo era la sensación de abandono que impregnaba cada rincón de la nave. Los utensilios de cocina seguían calientes, como si la última comida hubiera sido preparada hace apenas unos minutos. Los caballos estaban alimentados y atados. Los diarios abiertos mostraban notas recientes, como si los marineros hubieran dejado todo para regresar en cualquier momento, pero nunca lo hicieron. La perfección del abandono creó un vacío más aterrador que cualquier evidencia de violencia o desastre natural. La vida se había esfumado sin señal alguna, dejando solo la sensación de presencia ausente. Con el paso de los años, la Marie Celeste inspiró libros, documentales y películas, pero ninguno logró capturar el peso psicológico del misterio. Para quienes estudiaban el caso, el verdadero horror no residía en la desaparición en sí, sino en la absoluta normalidad de lo que quedó atrás. La nave flotaba como un espejo del destino humano, ordenada, segura y completamente vacía, recordando que la lógica y la rutina pueden ser cruelmente engañosas. Cada investigador que se acercaba sentía la tensión de caminar por los mismos pasillos que habían recorrido Briggs y su tripulación, preguntándose si alguna fuerza invisible los había empujado hacia la nada. A medida que la historia se difundía, el impacto emocional creció. La desaparición de la Marie Celeste se convirtió en una metáfora de la fragilidad de la vida humana frente al misterio del mundo natural. Incluso hoy, al leer los diarios de Sarah Briggs o contemplar las cubiertas vacías de la nave, uno puede sentir el peso de la incertidumbre y el miedo silencioso que acecha en lo desconocido. No había cadáveres, no había pistas, solo un barco que seguía navegando, llevando consigo los secretos de un pasado que nunca podría explicarse por completo. Finalmente, la Marie Celeste permaneció como un recordatorio sombrío de que algunas preguntas no tienen respuesta. La humanidad busca explicaciones, pero el océano y sus misterios pueden permanecer eternamente inalterables. La nave abandonada flotaba entre las olas, con sus velas al viento y su silencio profundo, recordando que hay secretos que desafían el tiempo, la ciencia y la lógica. Y así, mientras la brisa acariciaba la cubierta y las olas golpeaban el casco, la pregunta seguía: ¿qué llevó a la tripulación a desaparecer, dejando todo intacto? Nunca hubo respuesta, solo el eco persistente del misterio. La Marie Celeste continúa siendo un enigma, flotando en la memoria colectiva como un testimonio del poder del misterio sobre la razón humana. La nave y su silencio siguen fascinando y aterrando, recordando que no todos los secretos del océano están destinados a ser revelados. La historia de la Marie Celeste no termina con la desaparición de su tripulación. Sigue viva en cada mente que se pregunta: ¿qué hubiera hecho uno si estuviera solo en un barco que parece vivo, observando, esperando?